Aquí hay un dibujo interesante, parece que alguien está volando. Vemos más policías. Esto es muy buena noticia. Puedes visitar este lugar en Bogotá, el Callejón del Embudo, y vas a encontrar mucha seguridad. Bienvenidos a un nuevo video de Aprende Español con Input Comprensible. Mi nombre es Ismar Higueros. Mira el video y trata de comprender las situaciones. No te preocupes si no entiendes algunas palabras. Puedes ver el video otra vez para comprender mejor el contenido. Hoy visitaremos otra ciudad de Latinoamérica. Visitaremos un país diferente. Esta vez visitaremos un país que está en Sudamérica, también llamada América del Sur. El país que visitaremos es Colombia. Colombia. Sí, señor, Colombia. A los colombianos les gusta esta frase. Sí, señor. Sí, señor. ¿Tú sabes cuál es la capital de Colombia? Imagino que sí. Desde luego es Bogotá. Visitaremos la ciudad de Bogotá, particularmente un barrio que se llama La Candelaria. Así es, La Candelaria. Este queda en el corazón de Bogotá y te quiero mostrar una calle que me pareció muy linda, muy artística. Una calle que tiene mucho arte urbano. Esta calle se llama la calle del Embudo. ¿Tú sabes qué es un embudo? ¿Un embudo? ¿Conoces esta palabra en español? Un embudo es un objeto que tiene una boca grande y después se reduce y después tiene una parte más angosta. Esto es un embudo. Normalmente para echar líquidos en algún recipiente. Esto es un embudo. Pero ¿por qué esta se llama la calle del embudo? ¿Por qué se llama la calle del embudo? Posiblemente porque aquí hay calles más grandes y después se hace más pequeño el lugar. Vamos a conocer este lugar. Vamos a colocar a nuestra personita virtual acá justamente donde empieza esta calle del embudo. Acá vemos, por ejemplo, que hay un policía y este policía tiene un perro también, un perro policía. Vemos algunas motocicletas acá están parqueadas y algunas personas llevan cascos para motocicletas. Esta es una pequeña iglesia. Normalmente las iglesias católicas suelen ser más grandes, pero esta me parece un poco pequeña esta iglesia. Este negocio se llama Merlín. No sé qué venden, vamos a ver. Venden desayunos. Puedes comprar un desayuno americano, un desayuno tradicional o cachaco. Cachaco. Me pregunto qué es cachaco. Veamos. Cachaco colombiano. Mm, Cachaco colombiano. No sé, este muchacho parece comer una doblada gigante, pero al parecer está hecho de una especie de banano o plátano muy grande. Posiblemente este es el cachaco. Acá dice plátano popocho o cachaco. Cachaco. Esta es la comida. Entonces, si tú quieres comer en este restaurante, quieres desayunar, posiblemente puedes pedir
cachaco. Vemos un grupo de personas por la esquina, parecen muy activos. Tal vez van a su trabajo, no lo sé. Acá vemos un pequeño pick-up ah, para llevar diferentes tipos de productos. Y aquí vemos un hidrante, un hidrante. Este es el hidrante. Lo utilizan los bomberos para poder tomar agua y poder apagar un incendio. Para esto sirven los hidrantes. No sé si estas personas están discutiendo. No lo sé si están discutiendo o simplemente charlando. Vamos a caminar un poco. Vemos que lamentablemente hay muchas bolsas de basura en esta parte. Posiblemente este día pasa el camión de basura a recoger toda la basura, posiblemente. Y aquí vemos a una señora que tiene una venta informal. Ella vende golosinas. La señora utiliza un carruaje para bebés, pero no lleva un bebé. Ella lleva golosinas, por ejemplo, Doritos, Lay's, todo esto son golosinas, comida chatarra, comida chatarra. También tiene dulces, diferentes tipos de dulces y bombones, bombones. Tiene cigarrillos también, cigarrillos probablemente. Y tiene una sombría. Esta sombría le sirve para dos cosas, creo yo. Le sirve cuando hay mucho sol, el sol está muy fuerte, ella se protege del sol con un poco de sombra. Por esto se llama sombría. Y también cuando hay lluvia, con esta sombría se protege de la lluvia. Así que tiene doble función, doble función. Aquí hay un par de chicas descansando y charlando un poco, charlando, platicando. Aquí vemos otras dos mujeres que también platican mientras beben algo, un café, un poco de agua. Y por acá se ven unos artistas. Este negocio se llama Café Color Café, porque en español la misma palabra café significa un lugar para beber café, es un café como una cafetería, y el color café también, que es el mismo color marrón. En algunos países le llaman color marrón y en otros color café. Entonces este es un café color café. Estos jóvenes llevan mochilas, tal vez son estudiantes universitarios y dentro de sus mochilas llevan sus libros, posiblemente. Vemos grandes grupos de jóvenes que charlan bajo la sombra. Toda esta es la sombra. Por esto te decía de la señora que tiene su sombría para tener sombra. Y estas chicas platican bajo la sombra. Aquí atrás vemos unos policías también que están dando seguridad a las personas de este lugar. Policías. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que hay policías acá para proteger a las personas, a los ciudadanos y también a los turistas. Esto es muy importante. Vemos una fuente central en una pequeña plaza, y esto es una especie de arco, una especie de arco. Vamos a avanzar hacia el callejón del embudo. Vemos que en el callejón del embudo en Bogotá hay arte callejero. Es un arte urbano muy interesante. Por ejemplo, esta parece ser la imagen de un indígena con muchos colores y él lleva un sombrero, lleva puesto un sombrero. Posiblemente es un indígena inca o quechua, no sé cuál es la etnia específica, pero posiblemente del imperio inca.
porque el imperio inca estaba por gran parte de Sudamérica. Acá vemos más policías y esto es excelente porque este lugar es un lugar muy turístico. A los turistas les gusta mucho ir a visitar este callejón para ver todo el arte que hay en esta área. Efectivamente hay un grupo de turistas y seguramente un guía turístico que les está dando un recorrido por este lugar, así como yo te estoy dando a ti un recorrido por este lugar. Esta persona, esta persona está tomando fotografías con lo que parece ser una cámara profesional. En esta pared hay algunos dibujos muy interesantes. Por ejemplo, hay una rana, porque recordemos que en Colombia también hay una parte de la selva del Amazonas. Entonces, Colombia es un país con mucha diversidad biológica, mucha diversidad de fauna y de flora. Fauna, todos los animales y flora, las plantas. Entonces, Colombia tiene mucha fauna y flora. Mariposas de diferentes colores que puedes ver acá. No sé, color gris, amarillo, verde, azul, naranja, blanco, negro, diferentes colores y algunas muy coloridas también que tiene muchísimos colores. Este personaje no estoy seguro qué personaje es. Parece que tiene un estilo de la Guerra de las Galaxias. Es como un conejo, ¿no? Un conejo estilo la Guerra de las Galaxias. Tiene un sable de láser y lleva un traje espacial. Parece que este es un casco espacial. Y los turistas están listos para hacer este recorrido. Vamos a caminar un poco más y ver qué encontramos más adelante. Acá vemos otra rana. Parece que en Colombia hay muchas ranas, les gustan las ranas. Y esta cara no estoy seguro qué es. Parece que es la cara de alguien. Parece que unas manos sostienen un retrato, posiblemente, mientras este joven va caminando y comiendo al mismo tiempo. Podemos ver que está comiendo posiblemente una arepa, que es una comida típica colombiana, o un hot dog, no estoy seguro. ¿Tú conoces las arepas colombianas? Estas son las arepas colombianas. Hay una variedad de tortillas que tienen diferentes clases de ingredientes adentro. Por ejemplo, estas tienen queso adentro. Son muy similares a las pupusas salvadoreñas, las pupusas de El Salvador. Son muy similares. Aquí podemos ver otra arepa con mucho queso. ¿Te gustaría a ti comer una arepa como esta? Este chico va escuchando música también. Acá tiene sus audífonos. Estos son los audífonos. Aquí vemos una motocicleta color azul también. Creo que en este callejón solamente pueden entrar peatones, las personas que caminan a pie, se llaman peatones. Todos ellos son peatones y tal vez alguien en bicicleta y motocicleta. Pero los autos, seguramente los autos no pueden entrar a este callejón. Acá hay un restaurante llamado Café El Chorro. Como te he dicho antes, café es otra forma para decir cafetería. Veamos qué tipo de comida puedes comprar en este lugar. Dice que el menú del día vale 7.500 pesos colombianos. No 7.500 dólares, no. 7.500 pesos. 7.500 pesos colombianos a dólares. Son
$1.70. Es decir, menos de $2. Menos de $2. Con $2 tú puedes comer un almuerzo en Bogotá. Bueno, en el año 2017 que tomaron la fotografía. Aquí dice Google que fue creada esta fotografía en el año 2017. Venden sopa de cebada. No sé si conoces la cebada. Vamos a ver cómo es la cebada. La cebada es un grano parecido al trigo. Un grano parecido al trigo. Esta es la cebada. Al parecer con este cereal ellos hacen una sopa. Sopa de cebada. Veamos cómo es la sopa de cebada colombiana. Sí, sería algo como esto, la sopa de cebada colombiana. No sé cuál plato se ve bien. Tiene diferentes ingredientes, cebada, algunos vegetales y parece que algo de carnes también. Algún tipo de carnes, costilla, probablemente costilla de cerdo. Sí, este sería el aspecto de una sopa de cebada. ¿A ti se te antoja comer esto? Posiblemente, si te gustan los vegetales, puedas comer la sopa de cebada. Venden pollo en salsa de champiñón, que sería como una especie de hongo, carne a la plancha o cerdo, con arroz, plátano y ensalada. La carne a la plancha, veamos cómo es la carne a la plancha colombiana. Aquí podemos ver la carne a la plancha. La plancha es un lugar de metal plano, una superficie plana de metal. Por ejemplo, esta es una superficie circular, esta es una plancha de metal y aquí pueden hacer la carne a la plancha. Casi seguro es carne de res. Res es lo mismo que vaca. Le llamamos vaca al animal cuando está vivo y le llamamos res cuando está muerto, ya en el plato para comer. Dicen en este restaurante que te dan arroz y plátano con, con tu carne a la plancha. Posiblemente algo que parece este plato. Puedes comer un plato así por menos de $2. Wow, parece bien, ¿no? Parece bien. Es muy económico. Y venden arroz atollado. Arroz atollado. Nunca escuché hablar de arroz atollado. Este parece ser el arroz atollado. Veo que tiene bastante carne. Creo que podría ser bastante nutritivo. Se mira que es una comida que te va a satisfacer. Te va a satisfacer probablemente. A este le echaron embutidos, salchichas, le echaron huevos también. ¡Wow! Tiene mucha proteína este arroz atollado. Tal vez podríamos probarlo algún día si visitamos Bogotá. Dice sí hay chicha. Chicha. Chicha es una bebida fermentada que es más o menos una bebida alcohólica. Esta es la chicha colombiana. Parece que está hecha de maíz fermentado. Y entonces es una bebida típica de Colombia y de otros países latinos. Sí. También se bebe chicha en Centroamérica. Es una bebida precolombina. Esto significa que los habitantes de las Américas bebían esto antes de la invasión de los españoles. Antes de la invasión de los españoles, ellos ya bebían chicha. Lamento interrumpir. Si deseas llevar tu nivel de español al siguiente nivel, únete a nuestras clases de español comprensible para nivel intermedio. Completa el formulario que aparece en la descripción y reserva una clase gratuita para conocer nuestra metodología.
También venden un menú vegetariano, para las personas vegetarianas. Este menú incluye arroz, champiñones, que son como hongos, proteína, algún tipo de proteína vegetal aparentemente, ensalada, papa y jugo. Esto cuesta 8,000 pesos colombianos. Veamos cuánto es 8,000 pesos colombianos a dólares. 1,84 dólares estadounidenses, o sea, menos de 2 dólares. Menos de 2 dólares para un almuerzo vegetariano. Puede ser un buen precio, ¿no? Un buen precio. Tiene diferentes cosas por menos de 2 dólares. Así que si visitas Bogotá, puedes comer con poco dinero. Esta chica observa su celular. Ella está toda vestida de lona. Lleva pantalón de lona y chaqueta de lona. Y este chico también chaqueta de lona. Y ella también. Y atrás con pantalón de lona. Les gusta mucho la lona en este lugar. Esta chica lleva unas botas color marrón o color café. Ya vimos que se puede decir café o marrón. Y no sé si está tomando fotografías. Caminemos un poco más. Acá está terminando una parte del callejón, pero vamos a visitar otros lugares interesantes acá. Este hombre lleva de la mano a su chica. Lleva de la mano a su chica y aquí hay una vista de algunos edificios muy altos de Bogotá. En Bogotá podemos encontrar edificios altos. Es una ciudad muy grande. Vemos un camión, un camión. Esta chica tiene una cámara profesional. Ella toma fotografías, seguramente fotografías profesionales. Quizá es alguien de la prensa, posiblemente es alguien de la prensa o una aficionada a la fotografía. Podría ser también una aficionada a la fotografía. Vemos una camioneta blanca y aquí está la pareja también bajando las gradas. Ellos están bajando las gradas. Vamos a dar la vuelta por este lado. Aquí parece que hay una escultura. Posiblemente este lugar sea un museo, no lo sé. Acá vemos una motocicleta de la policía. La policía en Bogotá utiliza color verde fosforescente, un color muy llamativo, fácil de distinguir en la distancia. Aquí hay una venta de empanadas a 2,500. Veamos cómo son las empanadas colombianas. Ok, estas son las empanadas colombianas. La empanada de esta fotografía tiene arroz adentro, un poco de pollo, quizá un poco de salchicha. Imagino que hay diferentes recetas, diferentes recetas. Más o menos así luce una empanada colombiana. Cada una de estas cuesta 2,500 pesos. Veamos cuántos son 2,500 pesos, pesos colombianos a dólares. 57 centavos de dólar. 57 centavos de dólar. Podrías comer dos tal vez por $1, más o menos. Sí. No sé si eso te parece un buen precio. Posiblemente. Papas, diferentes comidas chatarras, comida callejera, ¿no? La comida callejera muy rara vez es una comida saludable, muy rara vez. Acá vemos un poco más de arte urbano. Esto parece ser estilo anime, estilo anime. Sí, aquí tenemos otro personaje de anime. No sé si es Goku o Naruto, no estoy seguro. Yo no miro mucho anime, no conozco tanto el anime. ¿A ti te gusta ver anime? Aquí hay un dibujo interesante, parece que alguien está volando. Vemos más policías, esto es muy buena noticia.
puedes visitar este lugar en Bogotá, el Callejón del Embudo, y vas a encontrar mucha seguridad. Qué bello rostro que han dibujado acá. No sé qué tiene en la mano realmente. Podría ser algún animal o una especie de corazón de oro. Este es un hostal. Dice aquí hostal Locombia. Locombia es como un juego de palabras, no Colombia, sino Locombia. Es un juego de palabras. Es gracioso. Es gracioso. Continuaremos caminando un poco más. Este es un taxi especializado para turismo, al parecer. Acá tiene un rótulo que dice turismo. Un taxi especial para los turistas. Dice sí, turismo. Correcto. Y otro bus pequeño, un autobús pequeño, casi seguramente para turistas también. Turistas que van del aeropuerto hacia la Candelaria, porque en la Candelaria hay muchos edificios para conocer. Y desde luego el callejón que estamos conociendo. Aquí hay más pinturas. Esta parece ser indígena, una mujer indígena, otra mujer indígena tejiendo, tejiendo diferentes frutas tradicionales de Colombia seguramente. Aquí hay un pequeño perro callejero, un perro callejero, un perro que vive en las calles. Algunos vehículos estacionados, un pick-up por ejemplo. Aquí vemos una imagen del Che Guevara. El Che Guevara es una imagen recurrente en muchos países latinos. En muchos países latinos les gusta em, el Che Guevara, una figura revolucionaria y también algo controversial de la historia. Sí. Aquí dice Mambo, puros de Colombia. Ok, venden puros para fumar. Para fumar. Aquí venden puros. También comida chatarra, hot dogs americanos, buñuelos. Los buñuelos son una especie de postre, si no estoy mal. Veamos, buñuelos colombianos. Correcto, estos son los buñuelos colombianos. Imagino que es una especie de postre. También en Centroamérica tenemos buñuelos, pero son diferentes. Son diferentes, pero el concepto es similar. El concepto es similar sin duda. Algunas personas los comen con el café. Es una especie de pan dulce para comer con el café o con el chocolate. En este lugar puedes comprar buñuelos, café, diferentes cosas. Acá tienen una bandera de Colombia y este lugar llamado El Perrazo parece que venden Doritos. Están especializados en vender Doritos. Más comida chatarra, ¿no? Mucha comida chatarra para escoger la que más te guste. Aquí hay una parrilla Los Parientes. Próximamente, dice, próximamente, una parrilla para asar carne. ¡Wow! Wow, esto sí se me antoja, significa tengo ganas de comer esto, una parrilla colombiana. Aquí tienen, creo que es tomahawk probablemente, tienen filetes de res, tienen pinchos, estos se llaman pinchos, algo de longanizas y bueno, al fin algo de comida saludable y no comida chatarra. Ah, algo de comida real, al fin, algo de comida real, parrilla. En este lugar venderán carne asada, carne a la parrilla. Decimos carne a la parrilla. Este personaje no lo conozco. Mr. Garrett, no sé quién es. Aquí hay algunas otras imágenes de personas posiblemente indígenas de Colombia. Y este parece ser un parque, un lindo parque para pasear un poco.
nos acercaremos un poco más a esta pared que tiene mucho, mucho arte acá. Algunos animales bajo un árbol, otras personas con máscaras. Este señor está viendo a través del ojo, viendo a través del ojo, ¿sí? Bueno, tiene los dos ojos abiertos, ¿sí? Los dos ojos abiertos. Les gustan mucho los ojos. A los artistas que pintaron este mural les gustan mucho los ojos. Parece que esta calle necesita un poco de mantenimiento. Creo que necesita mantenimiento de parte de la ciudad, porque este es un lugar turístico. Debe estar nítido, nítido, perfecto. Acá hay un rótulo que dice que hay niños que juegan en esta área. Veamos más de cerca. Niños o personas que juegan y la velocidad máxima es 20 kilómetros por hora. 20 kilómetros. Esta es la velocidad máxima. Acá también está pintada en la calle directamente la velocidad máxima. Debes ir con tu vehículo lentamente en esta calle. No puedes hacer carreras. No, no se pueden hacer carreras en este lugar. Acá vemos una pintura con un mensaje político. Un mensaje político. Dice resistencia. Resistencia. Así que seguramente hay alguna situación política aquí. Esta es una planta de energía eléctrica. Parece ser una planta de energía eléctrica. Entonces, a veces en Latinoamérica, cuando construyen estas plantas, sacan a personas locales y les dice, usted debe ir a vivir a otra parte. Es una orden. Entonces hay personas que a veces tienen resistencia. Este puede ser un ejemplo. Otro ejemplo es que están destruyendo recursos naturales. Por ejemplo, acá vemos un ave que vuela libre, vemos unas montañas y esta parece ser una mujer indígena. Tiene acá su sombrero y tiene una vestimenta indígena. Posiblemente estos pueblos indígenas quieren resistirse, tal vez con las armas también, con armas, a algunas órdenes del gobierno. Entonces es una pintura con mensaje político. Aquí vemos algunas otras pinturas en esta pared. Veremos un poco más de cerca. Se observa una mazorca de maíz. Una mazorca es todo esto donde está adentro el maíz. Esta es la mazorca. También una persona que sostiene un cofre con un tesoro. El tesoro parece que es una planta. Es una planta para esta persona muy valiosa. Es un tesoro. Y alguien sostiene un racimo de bananos. Un racimo es un grupo de bananos. Un grupo de bananos es un racimo de bananos. Todos estos que ves acá son racimos de bananos. Todos estos. Este, este parece ser un esqueleto. Un esqueleto. No sé cuál es el significado de esta pintura, pero me parece interesante. Un esqueleto humano. Este creo que es un bus escolar. Acá dice es escolar. Esto significa que lleva estudiantes, estudiantes de la escuela. Por eso se llama escolar. Esta imagen es un poco extraña también. Parece ser un saltamontes, un tipo de insecto que salta en el monte. Esto se llama un saltamontes. Por ejemplo, todo esto que ves acá se puede llamar monte. Todo eso es monte. Y como este insecto salta sobre el monte, por eso se le llama saltamontes. En plural, siempre en plural. Un saltamontes, dos saltamontes, tres saltamontes. Este nombre de insecto es en plural siempre. Vemos un ave exótica. No sé cómo se llama este tipo de ave. No sé si es real o alguien imaginó esta ave. No le llamamos un pájaro en español cuando el ave es grande.
Solo le llamamos pájaro cuando son pequeños, de colores normalmente. Los pequeños les llamamos pájaros o pajaritos. Si es algo grande, ya no sería un pájaro, sería un ave, sencillamente un ave. Aquí hay algunos hostales donde puedes hospedarte y pasar la noche, como hoteles, pero no tan grandes, ¿verdad? Un hostal. Esta imagen me parece interesante. Es una especie de tanque de guerra, posiblemente un tanque de guerra, pero tiene un estilo peculiar. Creo que es el mismo artista que dibujó el saltamontes y el esqueleto. Tiene este estilo. Me gusta. Vamos a bajar un poco, bajamos un poco y caminamos un poco más por estas calles. Otro puesto de comida callejera. Posiblemente son arepas. Posiblemente vimos antes que las arepas son un tipo de comida muy popular en Colombia, también en Venezuela. Y aquí no sé si la misma vendedora está comiendo sus arepas. Tiene hambre y comió arepas. Parece que este es un repartidor, alguien que transporta cosas de un lugar a otro y le pagan dinero por llevar objetos, llevar paquetes, llevar paquetes. Es un repartidor posiblemente. Y vemos que hay muchos lugares para comer pizza, no sé, otro restaurante, otro café. Aquí en este lugar tú no vas a morir de hambre. No, aquí hay mucha comida. Y también hay una academia para aprender italiano. ¿A ti te gusta el idioma italiano? Mm, es un idioma muy lindo también, el idioma italiano, seguro. A mí me encanta. Este es un café que se llama El Gato Gris. El Gato Gris. No veo exactamente qué venden, pero seguramente puedes tomar un café. Y este es un camión que transporta alimentos. Acá dice abajo alimentos. A veces le ponen este rótulo para que si hay algún ladrón no piense que este camión lleva mucho dinero. ¿M? Entonces dice, oh, lleva alimentos, lleva comida, no, no me interesa. Posiblemente por esto le ponen ese rótulo. Bueno, así hemos llegado al punto de inicio. ¿Recuerdas la pequeña iglesia católica y los policías acá con su perro? Y de esta forma conocimos una pequeña parte de la ciudad de Bogotá. ¿Cuál otra ciudad te gustaría que visitáramos en un próximo episodio? ¿Cuál otra ciudad latina, ya sea de Latinoamérica o de España, te gustaría que visitáramos? Escríbeme acá en los comentarios cuáles ciudades quieres conocer. Si te gusta este contenido y quieres motivarme a continuar creando estos videos, puedes invitarme a un café. Encontrarás mi link de PayPal en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.